En este tutorial veremos qué es SPI y cómo configurarlo con el PIC18F4550. Así que corre intro. Vamos a realizar la comunicación entre dos microcontroladores utilizando SPI, pero debemos comenzar sabiendo qué es SPI. Creado en 1980 por Motorola, la interfaz serial periférica o SPI es un protocolo de comunicación serial síncrono, utilizado para transmitir datos de forma sencilla y rápida de un dispositivo a otro. La comunicación entre los dispositivos es full duplex, lo que significa que se puede transmitir y recibir datos simultáneamente. Además, consta de un maestro y uno o varios esclavos quienes construyen las pirámides esperen. Eso es otro video, lo siento. Como les decía, normalmente un microcontrolador es el maestro y es el encargado de generar la señal reloj y los comandos para que los esclavos se puedan configurar. Los esclavos son los periféricos que pueden ser una memoria EEPROM, sensores, SD, microcontroladores, etc. ¿Y dónde encontramos información sobre el SPI y con el PIC18F4550? Pues en el datasheet. Pues para ser exacto lo encontramos en el capítulo 19 del datasheet. Módulo de puertos serie síncrono. Y es que en este capítulo nos indica que podemos configurar el I2C o el SPI para el PIC18F4550. Y justo acá en el modo SPI nos dice que está permitido una transmisión de 8 bits de manera síncrona, tanto en la transmisión como en la recepción de manera simultánea. También nos menciona que tenemos 4 pines para hacer la comunicación y cambia un poco su configuración dependiendo si es para el máster o esclavo. Ahora veamos los pines que vamos a utilizar. Serial Clock o SCK. Esta línea es la que se encarga de generar la señal de reloj para la sincronización. La señal es de 8 periodos y se puede configurar el periodo. Utiliza el pin RB1, el cual se configura como salida. Esto es en la parte de maestro. Para el esclavo ya no genera esta señal, sino se recibe la señal generada. Además se configura como entrada y también utiliza el pin RB1. Estas dos, el pin RB1 del maestro y el pin RB1 del esclavo, se unen de forma directa. Serial Data Output o SDO. Esta línea es la que se utiliza para poder enviar los datos, tanto del maestro hacia el esclavo o del esclavo hacia el maestro. Envían obviamente los 8 bits de datos sincronizados con la señal de reloj. El pin que utiliza es el pin RC7, el cual obviamente se configura como salida. Serial Data Input o SDI. Esta es la línea por donde el maestro y el esclavo reciben los 8 datos sincronizados con la señal de reloj. Además, el pin que utiliza es el RB0, el cual se configura como entrada. Slave Select o Chip Select o SS o CS. Por esta línea el maestro puede seleccionar al esclavo con el cual quiere comunicarse. El pin normalmente que se utiliza es el RA5. Ojo que también se pueden utilizar otros pines normales digitales de entrada y salida, como el selector para diferentes esclavos. Regresemos al datasheet. Hasta el momento sabemos que el SDO del maestro se conecta con el SDI del esclavo y el SDI del maestro con el SDO del esclavo, y el SK se comunican entre ellos de forma directa. Pero ¿cómo se realiza la comunicación? Pues para eso usamos dos registros, el Serial Input Buffer y el Shift Register. Primero nosotros le mandamos el dato que queremos enviar de 8 bits al Serial Input Buffer. Este manda el registro, el cual va primero a guardarlo, almacenarlo y va a transmitirlo, pero va a transmitir primero el más significativo y al último obviamente el menos significativo. El más significativo va a venir por acá y va a salir por el pin SD0 y este va a ingresar al SDI. Una vez que ingresa, nuevamente llega al Shift Register y este es enviado al Serial Input Buffer. Pero hasta ahí estamos viendo que utilizamos los dos buffers y que podemos hacer esa conexión. De la misma manera, del esclavo se puede comunicar, le mandamos primero el dato por acá por el buffer, venimos al Shift Register, luego mandamos por acá y lo mismo. Es simple esta parte de acá. Pero hay que tener en cuenta que solo nos podemos comunicar con el Serial Input Buffer, tanto del maestro como del esclavo. El Shift Register no podemos acceder a él, solo a través del Serial Input Buffer. Todo muy bacán hasta acá, pero y la sincronización, el reloj tiene que estar sincronizado. Como es esto, está en flanco de bajada o flanco de subida. Para eso vamos a ver, y es que, y si bajamos un poco vamos a encontrar que hay una cosa bien loca,
y es que hay diferentes la forma de onda del SPI en modo maestro, y nos dice que tenemos 4 modos de reloj o 4 modos de colocar la señal de reloj. Para activar cualquiera de las 4 señales de reloj necesitamos 2 bits, el SKP y el SKE. El SKP nos indica la polaridad con la que va a estar inactivo el bit de reloj. En este caso, por ejemplo, estamos en 1, decimos que se mantenga inactivo en 1. Si le ponemos SKP igual a 0, va a ser inactivo en 0. Igual en la parte de acá. Y el SKE nos permite saber la transición en el cual se hace el flanco de bajada o el flanco de subida. Vamos a explicarlo esto mejor. Vamos a decir que simplemente tenemos un dato a transmitir de 8 bits. Y acá vamos a utilizar el primer modo, con todos activos, todo en 1, 1. Y esta es la señal de reloj. En SKP dijimos que él comienza en 1 inactivo. Entonces, ¿cómo transmitimos o cómo hacemos que el dato que estamos enviando se sincronice con el señal de reloj? El SKE es el que nos indica todo esto. Y es que al activarlo igual a 1 nos dice que vamos a utilizar el primer transición de flanco. En este caso, la primera transición va a ser de descendente. Entonces, en esa primera transición, lo que hace es unir el dato con el reloj. Y eso es lo que va a enviar hacia el esclavo. Y la misma forma para el bit número 6, ¿no? Simplemente cuando hay transición de bajada, ¡pum!, se une con el bit de dato y así hasta el bit menos significativo. Vamos a ver el siguiente, esta parte. Tenemos que SKP va a nivel 0, comienza en 0. Y igual acá nos dice que va en la primera transición del flanco. Cuando la primera transición es subida, pues viene acá, ¡pum!, en esta parte de acá se une con el bit. Entonces el bit es como si el bit estuviera ahí esperando, viene la señal de reloj, hay una transición, la primera transición, y va transmitiendo en eso. Entonces va sincronizado. En la otra parte, en este de acá, en SKP y en SK0, tenemos que ver esto. Estamos viendo que comienza en 1, inactivo, y está bien. Pero ya no utilizamos la primera transición, sino utilizamos la segunda transición. En este caso se utiliza la segunda, que sería esta, que sería el flanco de subida. Y en la segunda transición recién va a pasar, digamos, una transición, no. La segunda transición, pum, y ahí agarra el dato y se lo lleva y lo transmite. Ahí está de forma síncrona. Igual en la parte de acá, simplemente que comienza a nivel bajo y la sincronización sería en la manera descendente. Y aquí es donde agarra el bit de dato y se lo lleva sincronizadamente. Cuando está en 1, es el CKE, utilizamos la primera transición de reloj. Cuando está en 0, utilizamos la segunda transición de reloj, independiente de en qué estado esté ese CKP. Ok, esta parte de acá está bien. Pero ahora, ¿qué hay sobre el ingreso de los datos? Pues para eso utilizamos un bit llamado SMP. Y SMP nos dice algo. Cuando está en 0 es que podemos leer el dato que ingresa a la mitad cuando está saliendo el dato de salida. A ver, no. Nosotros está ingresando un dato y a la vez estamos transmitiendo otro dato. Entonces, este está en la mitad de salir. O sea, no está saliendo del todo. No acaba de transmitir todo. Entonces está a la mitad. Y en esa mitad nosotros leemos el dato que está ingresando. O sea, recolectamos este dato. Y es lo que hace cuando está en 0. Cuando está en 1, lo que hace es que una vez que transmitió este dato, recién lee lo que ingresa. Esa es la manera. Espero que se haya entendido esto. Ahora, en esclavo, ¿cómo es en esclavo? Pues en esclavo es bastante similar, no hay ninguna más. Simplemente cuando es SK0, estamos diciendo que es 0 acá. Y enable, usamos el CKE en el segundo flanco. Y el segundo flanco comienza a transmitir los datos. En las dos partes es lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, obviamente es en el primer flanco que comienza a transmitir. Lo único sí que para la lectura, el ingreso de datos, ya no tiene la opción de poder utilizar cuando este bit ya se terminó de enviar. Simplemente la única opción que tenemos es colocarlo a 0, que quiere decir que está en la mitad de enviar su dato. Entonces el SMP del esclavo siempre sí o sí está en 0 y se lee a la mitad de la salida del dato. También hay otro punto que mencionar, es que qué pasa cuando nosotros tenemos el selector, el SL, el SS, el Slate Select. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo seleccionamos con un negativo, un 0, ¿no? Le mandamos un 0 y estamos seleccionando este esclavo y decimos, oye, transmite estos datos, lee estos datos, ¿no? Está viendo.
¿Y qué pasa si cambiamos de estado al selector? Le ponemos en 1. Pues lo que pasa es que así esté en la mitad de la transición, pues esto se corta. Simplemente se corta y nuevamente espera que haya un nuevo 0 y ahí nuevamente comienza toda la comunicación del 0. Eso es lo que pasa. Uf, espero que se haya entendido esta parte del SPI. La verdad que hay cosas que necesitaba explicarlo a detalle porque sí, son 4 maneras de mover el reloj y cómo mandarlo, cómo sincronizarlo. Todo eso teníamos que saberlo para poder hacer la configuración en el MPLAB de del SPI en nuestro PIC. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver la comunicación entre 2 microcontroladores utilizando SPI, tanto el maestro como el esclavo. Pero hasta acá ya sabemos la teoría, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se utiliza, cómo lo guarda los datos, cómo envía, cómo sincroniza, etc. Y así que no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.